a darles a Ujú. todos y a todas los buenos días y las buenas tardes al profesor. Muchas gracias por atender al llamado y la invitación de este interesante curso que nos ha motivado y encaminado a reflexionar sobre el Jesús de Nazaret, del hombre al mito. Le damos la cordial bienvenida a todos y todas. El profesor Martin muy amablemente nos propuso esta última sesión con el fin de profundizar un poquito algunos temas y sobre todo recoger preguntas o reflexiones o inquietudes de ustedes. Entonces, definitivamente vamos a aprovechar esta oportunidad agradeciéndole de nuevo al profesor su generosidad de estar acompañándonos de nuevo acá. Para iniciar, el profesor tal vez va a hacer algunos o va a hablar sobre algunos temas de los que se trataron, tal vez enfatizar algunas cosas o complementar algunas cosas que no se dijeron. Y seguidamente, entonces, iniciamos el diálogo con algunas reflexiones o preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias de nuevo y le cedo la palabra al profesor Martin. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a ustedes que están aquí. Me alegro mucho sobre su interés en este tema y con gusto quiero intentar aclarar unas preguntas o dudas alrededor de nuestro tema. Hernán me pidió hacer un pequeño resultado o resumen de nuestro curso al inicio y entonces está abierto para sus preguntas y comentarios. No he preparado una conferencia para eso, solamente espontáneamente unas impresiones importantes de nuestro curso y la idea central. Derecha. Am, Quiero usar la pantalla eh, otra vez, si es posible. Sí, Sí, ahí está, profe. ahí está, Sí, ya lo vemos. ok. Ustedes conocen esta hoja de la primera clase, pero eso es muy apto para resumir un poquito ah, lo que hemos tratado. La pregunta central del curso fue Jesús de Nazaret, del hombre al mito, como pregunta. Eso presupone que posiblemente había un desarrollo del Jesús como persona histórica hasta su forma en la doctrina de la Iglesia. Un desarrollo ah, de una manera mitologizante esta persona. Ah, y quisiéramos aclarar precisamente esta pregunta. ¿Fue eso el desarrollo desde un acontecimiento histórico a un mito? Y en la primera clase hemos diferenciado un poquito entre el Jesús histórico, el Jesús narrado o recordado, podemos decir también, y el Jesús dogmático. Hemos visto ah, que en términos históricos no sabemos mucho sobre la persona de Jesús. Hay unas fuentes escritos, pero son fuentes aparte de la Biblia
de la tradición judía que han mencionado el nombre de Jesús y también la crucifixión. Habían fuentes romanos de los históricos de Roma, como Tácito o Suetonio, que nos contaron un poquito sobre eh, la historia de Jesús, pero conocemos nada más que su nombre, el título Cristo o Christus en latín y la crucifixión bajo Poncio Pilatos y sus seguidores y la muerte de Santiago, su hermano. Pero en el sentido histórico no es mucho que estas fuentes nos han tradicionado. Pero claramente tenemos que conceder que el término histórico es un término moderno, un término que cuenta con la historia como una disciplina o una ciencia. Pero eso no fue el caso en los tiempos de Jesús. Por eso, ah, primero es muy peligroso hablar sobre Jesús en un sentido histórico cuando usamos nuestro entendimiento de la historicidad. Bueno, pero lo que tenemos son los relatos sobre Jesús de Nazaret. Y esos son el contenido de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Y bueno, estos relatos tienen el carácter de testimonios. Son como prédicas sobre Jesús. Y eso significa que no son protocolos o minutos históricos en este sentido, sino testimonios de personas creyentes. Eso incluye que estas personas, por su recuerdo, han exagerado unas cosas, ah, o han eh, ampliado los relatos de sus abuelos durante el transcurso del tiempo. Por eso, ah, estos relatos hablan ah, sobre los encuentros de los primeros testigos con la persona de Jesús e incluyen la fe de estos testigos. Bueno, eso significa dos cosas. Uno es que tenemos esta fuente que es no una fuente en nuestro sentido histórico, pero una fuente de, de recuerdos. Segundo, que este testimonios han utilizando símbolos y mitos para explicar su fe. Y solamente tenemos el testimonio de Jesús en este paquete de testimonios de fe y acontecimientos históricos. Y la tarea de nosotros es ah, tratar, interpretar y entender la lengua que los escritores han usado. Y sobre cosas religiosas, cosas de la fe, solo se puede de la manera o de modo simbólico o mitológico.
La lengua religiosa es otra lengua que la lengua, por ejemplo, de las matemáticas. Ah, la ciencia de lengua distingue entre la lengua digital, eso es la ciencia de las ciencias naturales, y la lengua análoga, que está usando metáforas y símbolos para explicar la impresión que Jesús tenía en sus seguidores. Bueno, y en este proceso del Jesús histórico al Jesús narrado, tenemos una fase, una primera fase de mitologización. Pero eso es importante recordar que no es una falsificación o no una invención de nuevas cosas, sino es solamente otra forma de expresar el impacto de Jesús en sus seguidores. Y bueno, al final hablamos sobre el Jesús dogmático. Dogmático significa eh, que la iglesia primitiva eh, ha formulado su resumen de la historia de Jesús en unas fórmulas, en una doctrina. La intención de esa doctrina fue apartarse de heresías, apartarse de otras religiones y definir su propia fe para tener, podríamos decir, una ideología común entre los creyentes. Por eso la doctrina y la dogmática no cuenta mucho sobre la persona de Jesús, sino más sobre su significado. Y creo que estas tres formas de hablar sobre Jesús es importante ver eh, para captar una idea existencial, una idea que significa Jesús para mí personalmente. Y claramente el Jesús recordado y narrado en los relatos de la Biblia para nosotros es la más importante fuente. Pero no debemos leer esta fuente literalmente, sino simbólicamente. Bueno, y en este proceso hemos hablado sobre el mensaje central de Jesús, su anuncio y presentación del reino de Dios. Entonces hemos hablado sobre la muerte en la cruz y qué significa esta cruz para nosotros, y sobre su resurrección y diferentes intentos de interpretar y entender la resurrección. Y al final, la última vez, hemos hablado sobre el dogma sobre Jesús. El dogma central es la formulación: Jesús es eh, el es Dios verdadero y al mismo tiempo ser humano verdadero. Es la formulación central de la doctrina. Bueno, como resumen, podemos decir claramente, hay un proceso de mitologización porque en el transcurso de, de- del tiempo se entendía a Jesús más y más
como Dios mismo, pero por otro lado, la mitologización no significa falsificación, como mencioné, sino otra forma de expresar su significado para los creyentes. Bueno, eso fue más o menos la idea central y el, el curso de, durante nuestras sesiones. Supongo que eso provoca unas preguntas o comentarios o dudas y con mucho gusto podemos intentar aclararlos. A ver, si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la manito, la manita electrónica o intervenir con toda confianza. Sí, tal vez, profesor, mientras la gente se anima, a mí me interesaría, bueno, usted de alguna manera ya lo está planteando, pero ¿cuál es en el fondo el valor o en resumen, el valor de estudiar y conocer a Jesús histórico en relación con el Cristo de la fe? Sobre todo, este, me da la impresión de que resulta ser un complemento o una manera, como decía usted hace un rato, de descubrir el verdadero mensaje central de Jesús. Entonces complementa con ese Cristo de la fe que comúnmente traemos desde la casa o desde las iglesias. En resumen, ¿qué me puede decir usted sobre eso? ¿Cuál es el valor de estudiar al Jesús histórico? Ujú. Bueno, creo el valor central eh, es que podemos ver que tenemos fuentes no cristianos que hablan sobre la persona de Jesús. Es importante porque muchos no creyentes o ateos en el pasado dijeron, Jesús de Nazaret solamente es una invención de los creyentes, una invención de la fe para tener algo histórico, algo, una persona corporal eh, en el que se concentra la fe. Pero en contra de eso es importante ver, ok, otras fuentes paganos o judíos ah, nos confirman la existencia de una persona, Jesús, que se llama Cristo. Pero, ok, es el valor central y es muy importante. Nuestra fe no se dirige a una invención o a solamente una ideología, sino a una persona real que vivía en el primer siglo eh, eh, de nuestro tiempo. Y creo que usted decía algo importante también hace un momento, que otro elemento que aporta el estudio del Jesús histórico es descubrir cuál es el mensaje central de ese Jesús histórico, el mensaje y las acciones de él. Creo que Ujú. son bastante importantes saberlas. Bueno, quizás podemos comparar esta cosa así, diciendo el Jesús histórico que tenemos es como los huesos, pero falta el carne. Por eso necesitamos los relatos del Nuevo Testamento para, para ver la carne de esta persona. Y la carne es su mensaje central, su Claro. vida, sus acciones, claramente sus milagros, sus sanaciones
y su muerte y el testimonio de su resurrección. Ah, excelente. Los huevos son los puntos históricos, pero dicen no mucho sobre la fe, casi nada. Pero los relatos del Nuevo Testamento hablan mucho sobre la fe. Ya. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Podría participar más que todo con comentarios. Sí, adelante. No encontré la manita, perdón. No hay Eh, problema, adelante. bueno, a mí me parece muy importante hablar del Jesús histórico porque Él es hombre y Dios, ¿verdad? Y se habla mucho de toda su experiencia o sus testimonios en cuanto a los milagros y todo eso. Pero inclusive creo que nos alejamos un poco de la comprensión de él como hombre, especialmente en su sufrimiento, ¿verdad? De hecho, que hay gente que ha dicho, diría herejías en cuanto a que él nunca sintió nada, que él era Dios y que no pasaba nada con él, ¿verdad? Y que no tenía necesidades de nada, ni nada por el estilo, ¿verdad? Em, Ese Jesús histórico es muy importante que lo estudiemos y participemos a la gente de que era una persona que existió, porque me llamó mucho la atención un experto también que dice, es más difícil demostrar que no existió que sí existió, ¿verdad? Porque hay una serie de situaciones, relatos de la Biblia, relatos históricos, que dicen que ahí estuvo el hombre. Hay mucha gente que dice que no, que eso es un mito, que no existió, que era una fábula, ¿verdad? Algo mitológico. Em, Ahí, ahora, la otra parte, inclusive en cuanto a los milagros, quería hablar ese tema, ¿verdad? Porque algunos racionalizan los milagros, ¿verdad? Dicen, no, no, esto no es que es un milagro, es que era algo psicológico y Jesús lo pudo, digamos, le dio una terapia a la persona y se curó, ¿verdad? Y en eso quería hacer el comentario, quería oír algún comentario de ustedes también en ese sentido. Muchas gracias. Ujú. No sé si el profesor quiere señalar algo sobre lo que compartió Alberto. Bueno, es más un comentario, pero tiene mucha razón. Eh, Diciendo Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, claramente es una expresión de la fe. Y por eso tenemos que explicar más qué queremos decir con estos atributos, un hombre, un Dios. Que Jesús fue un hombre es claramente testificado por las fuentes. Y su vida, su muerte, tenía muchos rasgos de un ser humano, claramente. Pero ¿qué significa cuando los creyentes dijeron Jesús es nuestro Dios, es Dios mismo? Eso fue el tema de la última clase y hemos visto que es en la doctrina de la Iglesia fue muy complicado expresar ambas cosas al mismo tiempo porque ellos han usado una lengua con términos de sustancia. ¿Cómo manejamos hablar persona que en medio es humano, en medio divino? Y si pensamos eso,
en sustancias, una sustancia humana o una sustancia divina, es muy complicado. Entonces, esos eh, deberían pegar uno al otro. Y eso es complicado porque esta combinación significaría que Jesús podría atributos humanos. Si es un Dios, la pregunta es, ¿ha sufrido totalmente de una manera humana? Si es Dios, ¿habías sabido que va a resucitar? Sí. Por eso hemos visto otra posibilidad, no pensar en términos de sustancia, sino de la relación. Entonces podemos decir, Jesús, el hombre Jesús, se relaciona con Dios de una manera muy humana, en confianza, en sus oraciones, en su relación íntima con Dios, etcétera. Y la persona Jesús se relacionó con sus semejantes de una manera divina, con empatía, con solidaridad, con amor, al último momento de la muerte, con misericordia, etcétera, etcétera. Son dos formas de relacionarse y entonces no es tan complicado ah, pensar en esta combinación humano y divino. Eso es un poquito complicado, yo sé, pero quizás es una ayuda eh, para esta figura de combinar humanidad y divinidad, diciendo son calificaciones de sus relaciones. Sí. Buenos días, profesor. Buenas tardes. Bueno, quisiera hacer una breve reflexión y tengo dos consultas en relación a las cuatro clases anteriores. Porque alguien preguntaba, creo que en la primera o en la segunda clase, que cómo nos gustaría conocer un poco más de Jesús. De, pero yo creo que la respuesta está en que Jesús no le interesaba escribir nada sobre él, sino él hubiera hecho una autografía. Él lo que más le interesaba era qué decía la gente de él. Tan es así que pregunta, cuando él hace la pregunta de quién dice que soy yo. Entonces, digamos, a Jesús no le interesaba tanto hablar sobre él, sino que los testimonios de la gente que lo veía en su caminar. Y las dos consultas, sí, profesor, son, primero, eh, ¿qué piensa usted acerca de los evangelios apócrifos? Porque, bueno, es que hay cualquier cantidad, ¿verdad? Pero el de Magdalena, el de Tomás, que a veces también ponen a Jesús en una posición un poco complicada, que Jesús se casó con María, bueno, cuestiones así, pero en sí, en fin, digamos ahí, ¿qué valor tienen esos evangelios apócrifos que la Iglesia Católica eliminó del canon, pero que nos enriquece, hay que conocerlos también un poco. Entonces, ¿qué valor tienen? Y la otra consulta es ¿qué futuro le ve usted, profesor, al catolicismo? Sobre todo, uno ve que cada vez en Europa, sobre todo en Europa, y aquí mismo también en América, es menor la cantidad de católicos, entonces como que no se augura un futuro halagüeño para el catolicismo, ¿verdad? Muchas gracias. Ujú. Bueno, gracias. Es una pregunta interesante y nos dice que, bueno, tenemos en el Nuevo Testamento cuatro evangelios.
Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Pero al mismo tiempo surgieron otros evangelios también en unas décadas después de Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro y otros. Y la iglesia primera, la iglesia primitiva, que fue la iglesia católica en este tiempo, tenía que decidir a un punto del tiempo qué son los evangelios que nos ayudan para dar testimonio de nuestra fe. Y en este momento excluyeron unos evangelios que se llamaron apócrifas. Ah, apócrifas significa ocultos. Ocultos en el sentido que han enfocado unos rasgos de Jesús en una forma especial, especialmente sus milagros, y han exagerado en todos los detalles, en una gran construcción, estos milagros. Había un proceso como en las leyendas. Leyendas eh, son historias que tienen un núcleo histórico y alrededor de eso se aumentan los detalles y rasgos artificiales. Y este proceso surgió con los relatos sobre Jesús también. Durante los tiempos, cada generación hizo algo adicional a estos relatos originales. Por eso, eh, la iglesia decidió usar solamente los evangelios en sus cultos que tenían eh, los más puntos en común y que fueron practicados en las primeras comunidades. Eso fue un acto de concentración, digamos, concentración en el núcleo. Y por eso tenemos esta distinción entre los evangelios del Nuevo Testamento y los evangelios apócrifos. La intención de la iglesia fue evitar demasiados exageraciones de unos rasgos. Y la razón por eso fue decir, Jesús y su mensaje central no se concentró solamente en milagros. Por ejemplo, el evangelista Marcos nos cuenta que Jesús prohibió a sus discípulos contar sobre sus milagros. ¿Por qué? Porque él no quería que la gente ah, creyó a él por milagros, sino por toda su vida y su muerte en la cruz como clímax de esta vida. Y sobre el futuro del catolicismo, profesor, Ah, no entendí de todo sobre el eh, futuro. el futuro del catolicismo, que sobre todo uno ve que en Europa y en América cada vez es menor la cantidad de católicos, entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué Ah, panorama observa usted hacia futuro? ok, ok. Bueno, es otra cosa. Claramente, la Iglesia Católica ha perdido un montón de miembros en los años pasados, ah, no solamente en América Latina, sino en Europa incluso más. Ah,
Pero sin embargo, creo que el fundamento de esta iglesia es bastante fuerte. Parece que la Iglesia Católica en este momento no está dispuesta de abrirse más, sino es un punto cuando se concentra más en sus doctrinas y dogmas, no permite la ordenación para las mujeres, no permite relaciones diversas, etcétera, etcétera. Es un proceso en este momento, creo, de una fundamentalización y hablar sobre el futuro. Tenemos que ver que en Asia, en África, en partes de América Latina, eh, la Iglesia Católica o las iglesias en general tienen una tendencia al conservatismo y a veces también al fundamentalismo. Eso explica también el crecimiento de las iglesias neopentecostales también, que han ganado muchos miembros en América Latina en las dos décadas pasadas. Gracias, profesor. Tenemos a Silvia Méndez de Nicaragua. Adelante, Silvia. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, más que todo lo mío es como inquietud de todo esto que yo he venido viendo. Primero porque pues no soy teóloga, yo soy ama de casa y he aprovechado los diferentes cursos. Y bueno, ahorita no estoy asistiendo a ninguna de las iglesias. Desde pequeña hemos sido miembros de la Asamblea de Dios. Y para mí venir conociendo este Jesús histórico es como nuevo, porque siempre nos acostumbraron a vivir el Jesús divino, el Jesús que nos hace los milagros, el Jesús que nos ayuda, pues, con todo. Pero con esto yo me siento como más cercana, ¿no? A conocer este Jesús histórico me hace sentirme más cercana a él, con más confianza. Y porque me presenta un reino de Dios que lo podemos vivir aquí. Me hace encontrar como ese reino en lo cotidiano y eso pues me llena a mí. Pero la inquietud que tengo es sobre la vida eterna, que no, que en las diferentes iglesias, por ejemplo en mi iglesia, pues yo tengo que ser muy, muy, muy buena para heredar la vida eterna. Digo yo, ¿qué es la vida eterna? O sea, esa es mi inquietud viviendo todo este reino que yo lo estoy buscando aquí, yo lo quiero vivir aquí. Entonces, si yo encuentro ese reino, si yo me siento llena y plena, esa es mi vida eterna. Yo me muero, esa será mi vida. No sé qué puede pasar más allá. O sea, es esa inquietud que yo tengo. ¿Qué es la vida eterna? Después de conocer todo eso. Porque para mí la vida eterna, como me la han enseñado, es ser una niña buena, una niña obediente y creer en la divinidad de Jesús. Entonces, Ujú, es ujú, una inquietud que yo tengo. Muchas gracias. ujú. Bueno, la, la esperanza a una vida eterna es la consecuencia de la resurrección de Jesucristo. Los discípulos que han experimentado el encuentro con el resucitado captaron eh, esta esperanza de que habrá una vida eterna también para nosotros. Por eso la resurrección de Jesús, no importa cómo nos imaginamos eso, pero la resurrección fue el signo
que el poder de Dios es más fuerte que la muerte. Y en eso pasa la esperanza a una vida eterna. Cómo esta vida, eh, cómo esta vida está realizada, eh, no sabemos. Es interesante que también Jesús habló sobre una vida eterna solamente en, usando imágenes y símbolos. Pero ellos símbolos tienen su sentido. Por ejemplo, el, el símbolo o la imagen de un gran banquete en el cielo es un símbolo para que Dios acepta a toda la gente sin excluir nadie. O el símbolo de la vida eterna como una nueva Jerusalén. Es un símbolo que dice, Jerusalén es la ciudad de Dios y la vida eterna es una vida en comunidad con Dios como en su ciudad. Sin injusticia, sin violencia, sin desigualdad, etc. O el Apocalipsis de Juan habla sobre, con la imagen de un árbol frutífero, con muchas hojas que crecen y florecen. Es un símbolo para, para una vida en una vida florecienda, eh, sin explotación de la naturaleza, sin contagio del aire, etcétera, etcétera. Tenemos las imágenes de la vida eterna solamente en esta forma, pero esta forma tiene su lengua que nos afecta y no hay otra forma de hablar sobre la vida eterna. Pero bueno, es un aspecto de del reino de Dios, el mensaje central de Jesús, el aspecto futuro del reino, pero en el mensaje de Jesús encontramos también un aspecto presente, porque Jesús dijo, el reino de Dios está presente entre ustedes, en medio de ustedes también, pero no en una forma completa, sino como inicio de esta vida plena. Recuerden la la parábola de, del grano de mostaza, que tiene un inicio pequeño, pero en el futuro va a crecer hasta su forma final. Eso es la manera en la que Jesús habló sobre el reinado o el reino de Dios. Gracias, profesor. Tenemos a Mercedes. Adelante, Mercedes. Nada más como un concepto. El profesor dijo ahora que el concepto de historicidad eh, era diferente antes que ahora. Ujú. Se refiere, digamos, a que antes, digamos, en la historia estaban dados los grandes
y no, digamos, los humildes o a qué exactamente se refiere. Porque, digamos, yo me he contestado, ¿verdad? De que hay muy poca evidencia histórica de Jesús, pero yo lo he achacado a que en realidad, digamos, él, digamos, no estaba como figurando desde el poder político o desde las guerrillas que se daban antes, ¿verdad? Y que resaltaban a los que, digamos, ganaban territorios, ganaban batallas. Él fue, digamos, haciendo su trabajo como, digamos, más solapado, digamos, en algo que sí eh, ha trascendido, porque ha trascendido hasta los años de hoy, pero, digamos, no era algo, digamos, que pudiera ser resaltado por, digamos, un escritor, por ejemplo, de los poquitos pruebas, digamos, de lo histórico, dicen, por ejemplo, de Fabio José, que, que escribió alguito y que a veces no se sabe ni siquiera si eso es todo cierto que lo escribió él, o digamos que por allá aparecieron un osario de alguien, digamos que es el hermano, pero es muy, muy, muy poquito. Pero la pregunta, digamos, específica es si se refiere a eso el profesor o cuál es la diferencia de que antes era diferente la historia. Ya. Gracias. Es claro e importante, sí. Bueno, si hablamos hoy sobre lo histórico o sobre la historicidad, eh, seguimos el concepto de la modernidad, el concepto eh, de la iluminación. Y eso empieza en el siglo XVII, XVIII. Y ellos dijeron, bueno, una cosa es solamente histórica si podemos probarlo por diferentes testigos, si podemos experimentarlo entre nosotros y si podemos repetir esta experiencia. Y si usamos este concepto de historicidad, prueba, experiencia y repetición, entonces los relatos del Nuevo Testamento no son cosas históricas, porque, por ejemplo, un milagro no podemos probarlo, no podemos repetirlo. En este sentido, no es histórico. Por eso tenemos que regresar en este sentido a las fuentes y sus pocas eh, expresiones sobre Jesús. Pero la historia en el tiempo de Jesús fue otra cosa. Para sus contemporáneos, su cosmovisión fue un mundo lleno de diferentes fuerzas, poderes, espíritus. Y en en este imaginario fue muy entendible eh, que una persona hizo un milagro, porque él tiene el poder sobre ciertos eh, energías o poderes que estaban en este universo y ha usado esos. Por eso el milagro no fue tan raro en los ojos de sus contemporáneos como hoy. Y es una cosmovisión completamente diferente de, de nuestro. Por ejemplo,
cuando Jesús, no, cuando Juan, el evangelista, habló sobre milagros, él usó la palabra dunamis. Conocemos esta palabra griego de dinámicas. Dunamis son poderes, fuerzas en este universo. Y Juan denomina los milagros de Jesús como poderes y la otra palabra es señales. Un milagro como un señal para otra persona o otra cosa o otro evento. Por ejemplo, la sanación de una persona por Jesús es un señal para qué es el reinado de Dios. En el reino de Dios hay sanidad. O la expulsión de demonios. Varios milagros de Jesús hablan sobre eso. Son señales que expresan el poder de Dios sobre antipoderes, poderes diabólicos en este mundo y en este universo. La expulsión de demonios de Jesús habla más sobre el poder de Dios que sobre el milagro en sí mismo. Milagros como señales y poderes o fuerzas. Es la manera como Juan entiende los milagros. Y en estos ejemplos vemos que todo eso pasó en un mundo lleno de diferentes direcciones, diferentes poderes y espíritus. Y si aceptamos por un momento el concepto de la historia de este tiempo, entonces el milagro no es tan milagroso, maravilloso. El conflicto resulta de nuestro concepto moderno de historicidad. De acuerdo. Gracias, profesor. Muy amable. Tenemos a Alberto Solano que levantó la mano. Sí, muchas gracias, Hernán. Nada más quería hacer referencia a algo que comentó un compañero sobre el futuro de la iglesia. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero tenemos las palabras de Jesús que dice que las puertas del infierno no prevalecerán, ¿verdad? Que la iglesia siempre va a estar ahí hasta el fin del tiempo. Pero me llama mucho la atención, siempre me llama la atención, algo que señaló Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, hace 40 y pico de años, ¿verdad? Y, y creo que vamos hacia eso, porque yo he visto que las iglesias o los templos católicos se han ido, la gente se ha ido yendo. Ya cada vez hay menos gente que va a misa y a otros actos religiosos. Esos, algunos se pasan, algunos dejan de seguir a Jesús, otros se pasan en iglesias o denominaciones no católicas y algunos de esos también terminan no creyendo o teniendo una fe personal o muy personal, ¿verdad? Y Benito XVI señaló hace muchos años y ahora creo que se está dando. Él decía, cuando Dios haya desaparecido, lo estoy citando, totalmente para los seres humanos experimentarán su absoluta y horrible pobreza y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes
como algo totalmente nuevo. Una iglesia redimensionada, con menos seguidores, obligada incluso a abandonar buena parte de los lugares de culto que ha construido a lo largo de los siglos. Una iglesia católica de minoría, poco influyente en las decisiones políticas, socialmente irrelevante, humillada y obligada a volver a empezar desde los orígenes, desde esa iglesia primitiva, más, como dice él, pero también una iglesia que a través de esta enorme sacudida se reencontrará a sí misma y renacerá simplificada y más espiritual. Muchas gracias. Ujú. Gracias. No sé si el profesor quiere referirse a lo señalado por Alberto. Sí, eh, creo que tiene mucha razón. Y el desarrollo de la iglesia o de las iglesias es siempre lo mismo. Este desarrollo es un desarrollo de una institucionalización. Y institu- la iglesia como institución incluye siempre una cierta tensión. La tensión entre el interés de cortar a sí mismo como institución y la intención de dar testimonio del Evangelio. Y la balance entre ambos intereses es muy difícil. Por eso siempre tenemos que ver con esta tensión, digamos en breve, entre iglesia y evangelio. Y el evangelio siempre tiene su aspecto crítica en contra a cada institucionalización. Eso fue el inicio de la teología de la liberación y de las comunidades de base, que han encontrado el evangelio por sí mismo en pequeñas comunidades, en compartir la vida, compartir la pobreza, practicar solidaridad, leer el evangelio en común, explicar el texto en comunidad, uno al otro. Todo eso fue en general, un acto de redescubrimiento del Evangelio en contra de una institución, iglesia, que administró no solamente el Evangelio, sino sus obispos, sus sacerdotes, el interés de una institución también. Por eso es bastante probable que el futuro de la iglesia estará en comunidades más pequeñas, comunidades más de la base. Pero lo que dijo antes es que esta institución de la Iglesia Católica siempre todavía tiene un gran fundamento y un gran poder. Profesor, tenemos a Roberto Chacón levantando la mano. Adelante, Roberto. Gracias, buenos días. Profesor, a mí me queda una inquietud. A medida que nos acercamos al Cristo histórico, ¿dónde queda el concepto de inspiración de la Escritura? ¿Verdad? Esa es un poco la inquietud que me queda, ¿verdad? Ujú, ¿Cómo entender en ese marco entonces de historicidad, cómo entender la inspiración de las Escrituras? Gracias, profesor. ujú.
Bueno, creo que leemos los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento también. Podemos sentir mucho de esta inspiración. Todos estos escritores eh, o testigos eh, dan testimonio de su fe, especialmente en las cartas de Pablo. Se puede ver que él contó sobre su propia vida como un persecutor de los cristianos. Entonces pasó su conversión a la fe cristiana y ahora es un defensor celoso de la fe cristiana. Él habló mucho sobre el impacto del Espíritu en, a su vida, pero también los evangelistas. eh, Juan está intentando explicar todos los acontecimientos en la vida de Jesús en palabras que sus contemporáneos en el mundo griego pudieron entender. Por ejemplo, recuerdan las 7 palabras que empiezan con las palabras yo yo soy el camino, yo soy el pan del mundo, y yo soy la resurrección. Esos son testimonios del evangelista muy bien inspiradas por el Espíritu y por su fe. Y eso creo es más importante para nosotros que las pocas fuentes paganos sobre unos hechos de la vida de Jesús. ¿Es Ahora, entendible lo que quise decir? Roberto, Sí, gracias, muy bien, gracias. Mm. gracias a usted. Tenemos ahora a Pablo Vicente, adelante. ¿Qué tal? Bueno, quería hacer un comentario. Primero agradecer a Martín que nos comparta todos estos temas son raros de encontrar en animarse a responder la variedad de preguntas que está respondiendo muy interesantes de todos mis compañeros. Y después reflexionaba un poco también en el tema del título del curso, esto del hombre al mito, y la fuerza del símbolo, ¿no? Como cuando uno empieza a ver eh, esto de que el Jesús histórico en realidad, la resurrección y cómo fue, entonces empieza a desmoronarse un poco todo aquello en lo que uno creyó, ¿no? Pero por otro lado, después empieza a resurgir el poder del símbolo y de la palabra, ¿no? De este lenguaje que tenemos que nosotros creemos porque nos llegó un texto, finalmente, porque los testimonios orales se fueron desapareciendo y lo que va dando una continuidad son los textos. Y este lenguaje es tan limitado que no se puede definir exactamente. Entonces, como el símbolo, el lenguaje simbólico, cómo nos da un significado infinito, digamos, ¿no? O no sé si infinito, pero muy, muy grande, y cómo entonces ahí empieza a resurgir una fe diferente y con mucha vida, y que bueno, y que no sabemos qué mensaje nos va a dar el día de mañana, ¿no? Esto que hablamos de la historicidad de hoy.
nuestro concepto de historicidad de hoy. Bueno, y el concepto de historicidad dentro de 100 años, ¿cómo va a ser? Y no sabemos, entonces no sabemos qué van a creer los cristianos dentro de 100 años, ¿no? Eh, y cuando decimos que es palabra viva, el Evangelio, es esto, digamos, es esta vida que termina teniendo el significado cuando yo la escucho, ¿no? Cuando yo la recepciono y empiezo a vivir desde ahí. Y ahí es donde la palabra crea también, porque va creando vida en nosotros, en nuestras vidas, ¿no? Y principalmente en nuestras comunidades, cuando nos juntamos a rezar y a reflexionar sobre eh, sobre estos temas, ¿no? Y sobre nuestra fe, en lo que creemos y en aquello en lo que nos vamos a ir transformando, digamos, si creemos realmente en eso. Así que bueno, nada, como que me emociona mucho tratar estos temas y le agradezco mucho a Martín que se haya animado porque realmente no es tan común que haya teólogos así que se animen a abarcar estos temas tan difíciles, ¿no? Y que no, que por ahí no se encuentra tanto, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por comentar eso de esta manera. Puedes explicar mejor que yo en español, obviamente, claro. Eh, Me parece muy, muy importante lo que has mencionado y me gustaría dar dos ejemplos para eso. Pregunto, ¿qué es verdad? ¿Es verdad algo que puede probar como un hecho solamente? ¿O es verdad algo que puede expresar de una manera poética, simbólica también? Dos ejemplos. Si yo digo a mi esposa, tú eres mi tesoro, creo que ella va a entenderme y no va a decir, ¿por qué? ¿No soy una moneda? ¿No soy de oro? Es absurdo lo que dices. No, ella va a entenderme. Tú eres mi tesoro. Es un símbolo que expresa algo, que expresa mi amor. Es una forma de decir la verdad. O si oramos en el Padre nuestro, danoslo hoy el pan de cada día. Alguien podría decir, ¿solamente pan? ¿No carne? ¿No salchichas? ¿No tortillas? Ah, es muy poco. Pero eso no va a pasar. Cada persona entiende el pan de cada día es una expresión para todos los alimentos, para todo lo que necesitamos para vivir bien. Y creo, eso es una verdad también, expresada en una forma poética, simbólica, con metáforas. El pan, una metáfora para lo necesario para vivir. Y si concordamos en eso, es más fácil leer y entender la Biblia, porque la Biblia habla sobre la fe, sobre cosas y necesita exactamente esta lengua simbólica, metafórica y poética. Pero si excluimos esta lengua de nuestra vida, es una vida pobre.
Pablo, ¿de acuerdo? Sí, pensaba que, que como no entendemos nada de lo que es la resurrección. O sea, no entendíamos la histórica antes y ahora nos estamos dando cuenta que no era eso, pero tampoco entendemos lo, o sea, Ujú, creemos en algo, vislumbramos, vemos algo que nos, y bueno, y decidimos vivir desde ahí, decidimos creer eso, decidimos que esa creer en la resurrección nos da vida y nos hace vivir mejor, pero no entendemos, o sea, no entendemos lo que le pasó a Jesús, porque no nos da, y el lenguaje no fue capaz de transmitírnoslo, la experiencia de los que tuvieron en ese momento, y bueno, y ahora hacemos lo que podemos con eso, ¿no? Y ujú. tratamos de vivir desde ahí creyendo eso. Pensaba eso por un lado, y por otro, también agradecerte el tema del lenguaje, ¿no? Que justamente vos estás tratando de transmitirnos en nuestro lenguaje para que entendamos este mensaje, ¿no? Que es esto que estamos hablando también. Ujú. Bueno, la última vez, en la última clase, he intentado dar una interpretación de la resurrección, más o menos según Juan. Y para resumirlo, me gustaría decir, y creo es el núcleo de, de este imaginario, que resurrección en núcleo significa y expresa la experiencia de los discípulos que Dios es más fuerte que la muerte. Punto uno. Es la experiencia en núcleo. Dios es más fuerte que la muerte. ¿Cómo han experimentado eso? Por la presencia de Cristo entre, entre ellos en su comunidad. Han entendido que el mismo Espíritu que llenó la vida de Jesús está llenando su vida en la comunidad. Por eso podríamos decir, es una resurrección en el Espíritu de Dios. No depende de los huesos y la carne de Jesús de Nazaret, o si la tumba está vacía o llena. Eso no me parece tan importante. Lo más importante es que en este mundo no domina solamente el espíritu de la violencia, el espíritu de la injusticia, de la brutalidad, etcétera, sino que existe un espíritu de solidaridad, de amor, de la no violencia, que los discípulos han experimentado en la persona de Jesús y que nosotros podemos experimentar entre nosotros también. Y confiamos en el futuro de este espíritu. Eso es la resurrección para mí, para nosotros. Gracias. Creo que había una consulta de Lilian. No sé Sí, si Ana, quiere. se la leo o no sé si Sí, Lilian quiere hacer. por Ok, favor, lo sigo porque no la veo acá. ok. Es una consulta que hace Lilian al profesor. Dice, buenos días. Profesor, no sé si me salgo de su contexto, pero tengo una consulta. Un niño me preguntó que de dónde viene Dios. Él sabe cómo nació Jesús, pero ¿cómo explico cómo nació Dios? Gracias. Es la consulta que nos hace Lilian. La pregunta es, ¿de dónde viene
Dios en la De, persona. dice, que el niño le preguntó a ella que de Ujú. dónde viene Dios, Ya, que el niño sabe cómo nació Jesús, pero ella quiere ver cómo le explica cómo nació Dios. ya. Wow. ¿De dónde viene Dios? Como siempre, los niños haciendo preguntas difíciles. Ya, 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 ya. Los Tomo niños nota, ¿eh? son los mejores teólogos. Bueno, hace muchos años tenía una clase de escolares en una escuela y hablamos sobre la creación del mundo. Y hablamos sobre el texto de la Biblia con la creación en 6 días. Pero unos escolares sabían muy bien la teoría del Big Bang, de la primera explosión, y me preguntaron cómo concuerdan estas dos cosas, la creación por Dios o este Big Bang y la evolución. Y antes de poder responder, uno de los escolares levantó el mano y dice, no es un problema. Si algo explota, alguien tiene que dar fuego a la lunta. Y eso es una respuesta de un niño también. Él recordó los cohetes de la, um, ¿cómo se llama? El último día del año, la noche vieja, De año los, nuevo. del nuevo, con los cohetes. Y para estallarlos se tiene que dar fuego a esos. Eso fue su explicación, la respuesta en un niño. ¿De dónde viene Dios? Ah, tenemos que considerar, nadie sabe. Solamente podemos confesar después de una experiencia con Dios, o yo diría con el Espíritu de Dios. Después podemos decir, bueno, Él existe, pero ¿de dónde viene? Disculpa, no sabemos, yo no. Claro. Gracias, profesor. No sé si alguien más quiere plantear Pero alguna pregunta. disculpa, Perdón, perdón. que a veces ayuda un ejemplo. Hemos hablado sobre el amor. Ah, si usted se enamoró de alguien, de otra persona, y te preguntas, ¿de dónde viene el amor? ¿Qué es la respuesta? Solamente la persona Como que, enamorado de ti. Pero ¿de dónde viene este amor? Es solamente una experiencia. Y creo es lo mismo con Dios. muy bien. Hernán, por favor. Ujú. ¿Algún comentario, pregunta para ir finalizando?
Y si el profesor quisiera despedirse, hacer una última intervención para ir terminando ya. Ok. Muchísimas gracias por todas las preguntas y comentarios. Y eso nos ayuda mucho. Es como la comunidad de base aquí, una comunidad para compartir nuestras experiencias, nuestros comentarios. Es mucho de ayuda. Y al final quisiera recordar que existe la revista Aportes Teológicos de la UVL y en el número 15 del año pasado he resumido un texto con exactamente este curso, un poco más amplio por supuesto, Jesús de Nazaret, del hombre al mito. Y si quieren leer más, pueden descargarlo gratuitamente de la plataforma de la UVL. He visto la dirección en el chat también. Aquí está la revista o el libro. Como dice el profesor, lo pueden bajar gratuitamente de la Universidad Bíblica Latinoamericana y si no, pueden consultar a nuestra secretaria y con gusto se le podemos mandar en PDF de manera personal. Finalmente, agradecerles a ustedes por su presencia esta mañana, al profesor, por supuesto, por su generosidad y acompañarnos un día más. Ojalá que pronto lo tengamos con nosotros, aprovechando sus conocimientos y sus aportes. Un abrazo a todos, un agradecimiento enorme al profesor y hasta la próxima. Hasta la próxima Muchas vez. Un gracias. abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, muy Chao. interesante. Luego. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Un Gracias buen a todos. día. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.